¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más a La Mentirosa, transmitiendo desde Red TV. Recuerden que Red TV es una plataforma que pueden ustedes descargar. La manera de hacerlo es primero descargan esta aplicación que es gratuita y se llama On TV. Y ya que está descargada, buscan Red TV, le dan clic y ahí pueden ver toda la programación del canal, incluido evidentemente La Mentirosa, que sus transmisiones de estreno son martes y jueves a las 9 p.m. Y si no, también me pueden buscar ya en redes sociales, en mi página de YouTube, bien sencillito, es @MacLaMentirosa, todo pegadito, y ahí están todos los capítulos. Bueno, el día de hoy vamos a estar más serios, pero más serios no significa que no vamos a estar con algo sumamente, pero sumamente interesante esta noche. Tengo un invitado de lujo que antes que nada pues es un amigo entrañable de muchos años, décadas ya diría yo. Hemos tenido la oportunidad de compartir así de espacios, en la televisión, en la radio, en muchísimos lados durante 25 años, imagínense ustedes. Y pues bueno, así ya sin más ni más, les quiero presentar a mi querido amigo y mejor abogado, licenciado Antonio Manzano Uribe. Lic, Mac, bienvenido de vuelta. aquí de nueva cuenta, de frente y para adelante. Eso, de frente para adelante, como debe de ser. Bueno, pues Lic, me da muchísimo gusto que estés aquí. Compartirle a nuestra audiencia que la próxima semana vamos, si Dios quiere, a estrenar. Muchísimas gracias a Fer, que está aquí en los controles, porque él es el que se encargó de hacer todas las vestiduras de este nuevo programa de radio que también tendremos aquí en Red TV, en Radio Red. Es un programa que va a ser legal para atender a todas sus dudas, a los temas más comunes en materia legal, y eso va a ser a partir de la próxima semana. El programa se llama Barra Libre y vamos a estar Antonio Manzano Uribe y su servidor, que también ya soy abogado. Y entonces el día de hoy pues vamos a tener un programa legal, pero con un tema muy interesante, Mili, que un tema que pues que tú le sabes muy bien, que alguna vez lo hicimos hace años, y es un tema que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, cuando estudias derecho, pues estudias derecho romano. El derecho romano es y sigue siendo o ha sido siempre una parte fundamental todavía de nuestro derecho. O sea, los romanos eran una civilización impresionante. Entonces, dentro del derecho romano entra o sucedió todo hace un poco más de 2000 años de lo que fue el juicio de Jesús. Es correcto. El juicio de Jesús como hombre, que es juzgado, pues hasta donde llegaba el último bastión del Imperio Romano, que era pues por allá en Jerusalén. Hasta ahí voy bien. Hasta ahí vas bien. Hasta ahí voy bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tratar de analizar hoy, principalmente el licenciado Manzano, porque él es el experto, yo voy a tratar de aportar lo que sepa, pero pues es un juicio en donde el análisis que se hará esta noche en La Mentirosa es estrictamente en apego a la letra, a la ley de aquel entonces. Y todo, sobre todo, que el público que no conoce cómo sucedieron las cosas, sepan la cantidad de fallas que hubo, ¿verdad? Porque hubo Bastantes. bastantes fallas. Bastantes. A lo mejor, No nos vamos a meter al tema religioso, nos vamos a meter al tema estrictamente legal. sí, porque luego vamos a salir aquí crucificados, No, eso no, es que eso es independiente. criticados de antisemitas. Pero es que las cosas se tienen que analizar como fueron. Claro. O sea, históricamente y legalmente, pues bueno, se tiene que decir cómo fue ese juicio, cuántos errores hubo y qué se debió haber hecho. Es correcto. Pues, Lick, me gustaría que comenzaras tú y pusiéramos un poco de contexto en cómo sucedían las cosas legalmente.
el contexto es de que en aquellos años, o dijeran en aquel tiempo, En aquel tiempo, como se dice dice en misa. en misa la escritura, pues los romanos eran un imperio, pues si no el más grande, de los más grandes que existían en aquellas latitudes del continente euroasiático Euroasiático. africano, Africano, es cierto. ¿sí? Entonces sus dominios llegaban a territorios donde la forma de vida o el estilo de vida o las costumbres, tanto religiosas como ideológicas, eran pues muy distintas a la de los judíos, por decirlo de alguna manera, y con todo respeto a la comunidad judía, no tengo nada en contra de ellos. No, todo se respeta. No tengo nada, situación que decir de lo que ocurrió. Simplemente pues se sigue respetando su libre forma de ver las cosas y como abogado, pues la cuestión de la libertad en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su forma de pensar y de creer las cosas en un Cada quien. riguroso artículo 124 de la Constitución, en un riguroso artículo 24 de la misma, en donde pues cada quien es libre de profesar Libertad de credo. ahora sí que en lo que tú quieras creer, ¿no? Uno de los poquitos artículos que todavía no han cambiado en este régimen, ¿verdad? Pero eso ya es otro boleto. Bueno, deja hacer una crítica. Si quieren cambiar algún artículo, pues nuestro auditorio que cheque el artículo 47. Han pasado uno, otro y otro y otro régimen y siguen diciendo que el territorio de Nayarit es el que corresponde a Tepic. ¿En serio? Sí. Y han pasado Eso no fue siglos, pregunta de examen, por eso no me la sé. siglos y siglos, por decirlo de alguna manera, sexenios y sexenios, y ese artículo está intocado. Mira nomás. ¿Sí? Fíjate nada más. ¿Será muy grande nuestra apatía o muy corta la ignorancia o no sé O cómo muy decirlo? pocas las ganas de hacer las cosas como se debe. Sí, pero otras sí los quieren reformar hasta... Exactamente, hasta cuestiones ridículas. Sí, Pero bueno, de regresándome regreso a al... un poco más de Bienvenido dejémoslo al en tema. 2000 años. Bienvenido al tema. Bien, cuenta por la historia de que Jesucristo desde origen vino a ser el redentor del mundo, a renovar ese tipo de religión que se tenía o la creencia que se tenía. Y por obvias razones, pues en su peregrinar ya en una edad adulta, a sus 33 Ya años, esa edad, ese número también es muy cabalístico, ¿eh? esos 33 años empezó a predicar por todas las partes de lo que es Jerusalén y sus alrededores, en donde pues establecía algunos principios que sí hacía referencia a las tablas de Moisés y a los 10 mandamientos, y había algunas cosas que, pues, hay que decirlo como son las cosas, ¿no? Que incomodaban a los líderes religiosos del judaísmo en ese momento, ¿Era porque el Sanedrín? el Sanedrín era el órgano cúpula El órgano cúpula. del judaísmo, en donde pues ellos se decían que porque perdonaba pecados, porque expulsaba demonios de poseídos, Porque revivía personas. porque revivía personas, como el chiste dentro de lo que cabe, que fue y, y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de la tumba, sale Lázaro, y dice el que estaba contando la anécdota, y Lázaro andó, Y Lázaro andó. y le Exacto, dijo, porque no, anduvo, tarugo. Bueno, anduvo tarugo unos días, después ya sí, en lo que regresaba a la vida, pero luego ya ya anduvo. se le Ya quitó. anduvo. Entonces, Pero eso empezaba a ser visto como sedición, ¿no? precisamente tenía mucha grey que lo seguía. Había muchas personas que lo seguían porque Claro. había, Era Jesús. bueno, discursos, por decirlo de alguna manera, en donde él mandaba mensajes de cómo debía ser la vida, que todavía se sigue pregonando Sí, claro. sus enseñanzas, Su ¿no? palabra, pues por ahí están los evangelios. Y obviamente cuando tú empiezas a afectar intereses
de la cúpula, llámese de cualquier índole, pues resulta ser, Le pasó a Gandhi, le ha pasado a todos. resulta ser incómodo, ¿no? Claro. Resulta ser incómodo, entonces tienes que buscar la manera de cómo confrontarlo con el sistema. Una de las principales confrontaciones que tuvo Jesús es de que a quien se debería adorar, y le mostraron una moneda. Y la moneda decía, o los famosos denarios, Los denarios, así es. donde decía, a ver, pues aquí dice que es el César, ¿sí? Y de ahí salió su famosa frase. Dar al César. Al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. No, no, y a Dios lo que es de Dios. Sí, o sea, Así es. no me vengas a poner a mí en tela de juicio respecto de lo que realmente no vengo a mercantilizar la religión católica, o bueno, la cristiana en Es que todavía no existía la religión católica como tal. Luego les digo dónde nace el catolicismo. Exactamente. Luego vamos para allá. Luego entonces, pues eso empezó a generar una incomodidad en contra, pues digo, de la gente de cúpula del judaísmo. Entonces, cuando ya empieza el fervor muy, muy desbordado, pues tienen que buscar la manera, De contener aquello. porque ya eran, Ya muy grande. no, pues cuando técnicamente, hablando ahora que estamos próximos a la Semana Santa, exacto. y al Domingo de Ramos, que es el Ajá. próximo domingo, no este, sino el subsecuente, que hace su entrada en un borrico, llama la escritura, o en un burrito. Un burrito, sí. Y lo reciben con palmas. laureles y todo como un triunfador. Pues eso ya incomoda, porque ahora sí que me estás ganando el mercado, ¿no? O sea, Es ya que me eso estás se ha visto en, quitando. en todas las épocas de la historia. No voy a hacer comparaciones porque no vienen al caso, pero siempre que haya algún gran líder que empieza con un movimiento humanista, digamos en este caso, religioso, el de Jesús, y cuando empiezas a pisar demasiados callos, pues al establishment, como se dice en inglés, o a los del poder, pues no les gusta. Y entonces ya prosigue Lick, por favor. Entonces, pues se empezó a fraguar cómo tendrían que hacer para que él tuviera responsabilidades ante los romanos. Ante la ley. Sí, porque ellos no eran ley. Ellos tenían su grupo religioso, pero no podían, vamos, hacer nada en contra de él que no estuviera estatuido en la ley romana. Ese es el asunto. No estaba violando ninguna ley romana. No, ellos estaban supeditados, estaban, con todo respeto, sometidos al Imperio Romano. Y el representante del Imperio Romano en aquellas regiones era Poncio Pilatos. Que era el procurador. El procurador. Ahí. Vayan anotando cada palabra porque lo de hoy todo es legal, ¿eh? Entonces, a cada procurador, a cada pretor en su momento le daban un territorio para que él fuera la representación del César, que era el emperador de todo en turno. De todo Roma. Entonces, cuando esto ocurre, pues lo empiezan a cuestionar. Hay cuestiones legales de que encuentran a una persona que es infiel, a una mujer que es infiel, y que la ley de Moisés establecía que había que lapidarla por por haber faltado a esa fidelidad, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí que con todo respeto, y así lo digo yo, llega el patrón del mundo, se para. Sí. El patrón del mundo, estamos hablando de Jesús. Llega y se para a un lado de ella y... ¿qué hizo? ¿Qué La otra famosa frase. A ver, el que esté libre de pecado, órale. Que tire la primera piedra. Es más, aquí tengo una roca. Sí, grandotota. Para que mides tus pecados. ¿Sí? Esas son enseñanzas. Entonces, pues ahí cortaba también, o sea, vamos a decirlo técnicamente, dejó de cumplir la ley de Moisés por el amor. Fíjate, hizo una mediación.
más que mediación, hizo un desafío. Hizo un desafío, Un exacto. desafío, y esos desafíos no le gustaban a los del Sanedrín. O sea, ¿quién es este para perdonar pecados? Si la ley dice que tiene que lapidarse, tiene que lapidarse, ¿sí? Entonces ya empezó La incomodidad la a crecer. incomodidad de que ya legalmente no podía, o sea, esto de la lapidación, o sea, a los romanos les, Pues decían, si son sus leyes, que se hagan pedazos ellos, ¿no? claro, No les afectaba. otra violación que tienen ellos es de que el sábado es sagrado Sí, sí, sí. para los judíos, y él hacía y deshacía viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y Teniendo entendido que Jesús creció como judío, educado como judío, pero para él el sabbat no significaba lo mismo. no, ahora sí que no era un día que tenía que guardar o no hacer cosas que en el judaísmo actual sigue teniendo un efecto muy importante como el Yom Kippur y todas esas Sí, sí, cosas sí. que con todo respeto, Bueno, las tradiciones de cada pueblo y religión son respetables y de eso no, ese no es el tema de hoy. entonces El otro tema es desafío, qué lleva a Jesús a, bueno, ahí lo estás preparando. Otro otro desafío. desafío es de que dice Jesús, yo voy a construir el templo en 3 días. Pero es que él hablaba en parábolas. Él era una cuestión metafórica, Exacto. decía que la renovación que él iba a hacer era espiritual. Entonces aquellos decían, pues, está loco, ¿cómo así? Tenemos no sé cuántos siglos construyendo el Ajá, templo, ajá. y ahora resulta que este viene y me dice que en 3 días, por arte de magia, lo va a construir, Ok. ¿sí? Eh, Ahí estás empezando a juntar todos los desafíos que fueron acumulando para luego pedirle a Pilatos que lo enjuiciaran, ¿no? Cuando le dicen hay que si es bueno pagar tributos, era o sea, uno de los principales desafíos de que están diciendo que no hay que pagar impuestos. O sea, con eso fueron acusándolo poco a poco. Si este dice que no hay que pagar impuestos. Ah, no, pues sí, ahí sí ya le están metiendo puya, como decimos en la tauromaquia. Sí, entonces, pues ya, a ver, ¿cómo que no me quiere pagar impuestos? Si aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos. Entonces, ya se toma una determinación de que tienen que buscar la manera de llevárselo a Pilatos, primero a Caifás, que era por decir algo, el pretor, el líder, y luego a Pilatos, que era el procurador. Vamos a decir, equiparar más o menos. Caifás era el gobernador y Pilatos era el procurador, el Ok, fiscal, el fiscal. el, Como se encar- dice en inglés, el prosecutor. el encargado de impartir la justicia, de determinar si es culpable o no. Exacto. ¿Sí? Entonces, total, se cansan de tanta situación y van y dicen, no, pues es que ahora lo tenemos que aprender, o sea, lo O sea, tenemos que detener. hacen una orden de aprehensión, como E- sería en estos tiempos. ellos, por todos los desafíos que haya tenido, y más cuando otro desafío es de que con todo respeto, Arbanus, Dios y comercio, cuando él llega al templo Ah, claro, también ese famoso pasaje. y ve que todo aquello era el tianguis del automóvil, el tianguis del sol, el tianguis del baratillo, Ajá. pues espérame. Y ahí fue cuando sí le salió lo bravo, ¿verdad? Y como dicen que a fuetazos los arrejó, ¿no? Entonces todo el mundo Vámonos. se fue a quejar, Pues sí, los comerciantes dijeron, oye, pues también ya me dejaron sin mi chambita. ¿sí? Entonces ese fue ya Sí, juntó muchas cosas. otro desafío que dijeron, no, espérame, porque pues de ahí me das el diezmo. Exacto. Entonces, ¿cómo? ¿Ahora quién me lo va a dar? ¿Sí? Entonces, se fueron conjuntando y fueron consiguiendo testigos en contra porque hubo un mini trial, dijeran en inglés, un mini Un juicio mini juicio, exacto. en la comunidad judía para poder llevarlo Ante Pilatos. ante la ley Ante la romana. ley romana, pues queremos ante la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, obviamente, a Judas le dicen, how much? ¿Cuánto? Porque
Nomás dime dónde está y yo voy por él. Sí. No sé a qué tantas historias muy recientes me recuerdan, ¿verdad? Fíjate, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí, Vic. cómo no. Hay un escritor de nombre Javier Velasco que aparte puedo presumir que es amigo personal, es mi escritor favorito. Él es mexicano. Él vive en la Ciudad de México, en la Condesa, ¿verdad? Evidentemente. Y me ha tocado entrevistarlo varias veces y tiene una de sus mejores novelas, se llama Este que ves, viene un conejito en la portada. Y uno de los capítulos abre con, ya ves que los escritores normalmente abren con una cita, ¿no? O con un pensamiento. Y abre con una cita de otro escritor que dice, ¿y qué tal si cada uno de esos denarios que le dieron a Judas equivaldrían a $5 millones en este tiempo? Como para ponerte a pensar, ay Dios, pues a lo mejor en una de esas dices, pues vengan los denarios, ¿verdad? Como no nos vamos a meter en lo religioso hoy, no voy a dar ninguna opinión de que, bueno, pues es que así tenía que suceder porque las Sagradas Escrituras así lo decían. Todo eso está bien, pero no olvidemos que Jesús, mientras fue ser humano, un hombre de carne y hueso, tenía libre albedrío. Era la voluntad. Exactamente. Y si hablamos de eso, hay un pasaje de la Biblia que, y eso lo he dicho, y lo recuerdas, Mac, que yo no tengo miedo a morirme. Ajá. No, o sea, sabemos bien que lo Pues más para allá seguro. vamos todos. Sí, o sea, Lo único seguro es eso. lo que hemos comentado en otros programas, que yo le tengo temor al trance. Ah, ya, claro. Al trance. Pero bueno, si uno es creyente, pues ya sabes que si obraste bien y te alcanzaste a confesar y arrepentir, pues en una de esas, pues nos vamos al cielo y perfecto, ¿verdad? Sí. Para los que somos creyentes católicos. Por obvias razones, pues todo ser humano no quiere morir. Obvio. Sí, no quiere morir. Por lo que tú quieras y gustes, por el instinto de conservación, por lo que tú quieras y gustes. Es natural. Entonces, hablando de eso, el día que él sabe que le ha llegado su tiempo, va al huerto ¿De los olivos? a orar. Claro. Y el más descriptivo de la Biblia es San Lucas. ¿Sí? El romántico o el literato o el que escribe con literatura así muy... No, El más letrado. no, el más descriptivo, el que tiene más sensibilidad es San Ok. Juan. San Juan, sí. Pero el que realmente te hace una crónica, hablemos de televisión, o el que te hace una narrativa de lo que realmente ocurrió es San Lucas. Okay. Entonces San Lucas dice que cuando él se fue solo, empezó no a llorar, aparte de llorar, a sudar sangre. O sea, diciendo... Pues es que ya sabía lo que se le venía. Ya, miren, si hay un close-up aquí, hasta se le erizó la piel al licenciado Manzano. Pues es que imagínate, Lili, siendo Jesús y sabiendo acuérdense que estamos en el contexto de hace 2000 años, en donde el castigo era la cruz. Haz de cuenta que dicen, Mac, mañana te vas. Y vas a la silla eléctrica, que eso no es de hace mucho. Espérate, deja la silla eléctrica. Vas, no sé, por decir algo, a una jauría de leones. Uy, no, pues suda sangre. Por decir jauría, no ¿no? menos. Digo, no sé lo correcto para los leones, pero una jauría, ¿no? Ajá. O un grupo de leones. Entonces, ya sabes que de ahí ya no hay para atrás. Entonces, él como ser humano, pues dice, oye, ayúdame, padre. Pues si es tu voluntad, pues hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces, el saber que va a morir, pues, lo hace que sude sangre. Y en esa noche que nos dicen, pues, que ocurre su aprehensión, pues, Judas va y le dice, Rabí, y le da el beso famoso. Beso, fíjense que se sigue usando ese beso de la traición. Sí, entonces, pues, ahí es ya donde lo aprenden. Ajá. Ya iniciamos, ahora sí. Ahora sí, venga. Ya iniciamos con la cuestión legal. Eso es lo que quiero. ¿Qué facultades tenía el Sanedrín para privar de la libertad a una persona? Exacto. Desde ahí ya, fíjense, en lo que se llama todo lo que es la cadena de custodia, de donde empieza a formarse un expediente. La carpeta de investigación. La carpeta de investigación. Con los antecedentes de que lo tenían que acusar de algo.
pero ya tuviste en el clavo en algo. De origen, el paso número 1 está mal. Y cualquier abogado defensor hubiera podido tumbar el caso nomás con eso, Ok, ¿verdad? lo detienen y lo custodian no soldados romanos, soldados de la curia o del Sanedrín o de la cúpula de los judíos. Otra falla legal. Y se lo llevan a Anás, perdón, Caifás era de los propios judíos, pero se lo llevan a Anás y todo el grupo ahí y le empiezan a hacer un mini juicio. O sea, le empiezan a presentar los testigos de que él dijo que era el hijo de Dios, Esa no la habíamos sacado, sí. de que él le había devuelto la vista a un ciego, él dijo que teníamos la gloria eterna, que no teníamos que pagar impuestos, aunque eso nunca lo dijo, pero lo acusaron. O sea, fueron varios testimonios en que en un momento determinado lo documentaron como los datos de prueba en estos momentos datos de prueba. para poder llevarlo ante la autoridad. ¿Y todos esos datos de prueba realmente tenían elementos de prueba? Eran tendenciosos en el mayor de los casos. ¿Por qué? Puro error. Porque precisamente la intención era responsabilizarlo de algo que nunca hizo. Exacto. ¿Sí? Cuando le preguntan que si es el hijo de Dios, hablando de tortura, le dan una bofetada. Ok. ¿Sí? O sea, tú eres el hijo de Pon. ¿Sí? Tú lo has dicho. O sea, vamos. Ya lo que es la tortura psicológica de estar aprendido y solo, porque todos los 12, bueno, uno lo traicionó y los otros 11 así como que... A ver, pregunta Lick, en ese entonces, que ya desde de entrada, abriendo la carpeta de investigación empezamos mal, ese minijuicio también está mal, y él habría tenido en lo que era la ley, el derecho romano en ese entonces. No, primero vamos a la cuestión del minitrial. Ok. Ahí tengo la pregunta después. Debió de haber tenido alguien. A eso iba, un abogado defensor. Tendría que tener un abogado defensor. Sí, o sea, si lo estás acusando, también a él no le recibieron pruebas en contrario. Exacto. O sea, él no tuvo elementos de defensa más que lo que decían los judíos. O sea, y vamos a decir el Sanedrín. El Sanedrín, así dejémoslo. Para no... Que no se vaya a herir ninguna susceptibilidad. No. Aparte son datos históricos, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿no? Y yo me van a decir que la historia la cuenta quien la gana. Pero bueno, pero esa historia quien la cuente es igual. El ganador fue el único y el que sigue después de 2000 años con seguidores ahí está, pero bueno, en parte del mundo, ¿no? Él debió haber tenido una defensa. Sí, oye, no la tuvo. Lo detuvieron. Oye, espérame, ¿de qué lo estás acusando? Exacto. ¿Dónde está la contraparte para defenderlo? Entonces, a final de cuentas, determinan que es responsable de sedición. Ese es el delito que yo sabía que había sido... Y de motín, por decirlo de alguna manera, porque le dicen a los romanos que él iba a generar una escisión. Como si fuera una especie de golpe de Estado. Para generar su propio territorio, su propia... Que nunca fue cierto. Que también eso era una falsedad. Sí, él quería un reino, pero el reino... Pero no en no en la tierra. Precisamente decían, es que él va a generar su propio reino. Sí, pero el reino era ya. Pero bueno, nunca lo entendieron. Entonces, ya con todos esos antecedentes, van y se lo llevan. Pero ya le habían leído la cartilla de un montón de pseudodelitos. Se lo llevan a Herodes. Ah, que ya Herodes primero. Sí, entonces, oye, ¿qué? ¿Y yo qué? Exacto. Bueno, por lo menos tuvo un poco de congruencia él. Llévenselo allá al fiscal. Oh, bueno. Y yo, pues bueno. Y el fiscal dice, ¿y cuál es el delito? Pero ahí no le dicen a él sedición. Sí, por eso. Ajá. Que está en contra de Roma, que va a generar un nuevo reino, que no quiere que paguemos impuestos. Y anda solivantando, era la palabra de aquellos. Solivantando, ok. A las greyes, o a la grey más bien dicho,
de que deben de comportarse de otra manera y ahora sí que metiéndole puya, Claro. no creer en los dioses romanos que tenían y que él es el hijo de Dios y él va a generar un nuevo reino. Tan es así que va a tronar el templo y a los 3 días lo va a Ya va a tenerlo reconstruido. Ujú. Todo interpretado absolutamente mal. Entonces, pues, el otro dice, pues yo no encuentro culpa en él. Fíjate, entonces Pilato realmente, a pesar de todas en esta carpeta De súper mal investigación, hecha de investigación, sin tener Jesús una defensa, aún con todo eso, Herodes no encontraba culpa en él. Herodes se Digo, pone- perdón, Pilatos no encontraba culpa en él. Entonces, pues él le dice, oye, no tenía un abogado defensor. Dice, ¿qué le dices a los que te acusan? Nada, pues ¿qué les tengo que decir? Pues a veces técnicamente en cuestiones jurídicas el silencio te ayuda más. Por eso te dicen todo lo que diga será usado en su contra. Mejor. Dicen que eres el hijo de Dios. Y ahí es donde le dice, ¿tú crees que si yo le digo a mi papá que te estás pasando de veras, no manda quien nos ponga en paz? La pléyade de arcángeles, serafines, demás vienen y le Todos los ejércitos celestiales. vienen, no, un soplido y se acaba esto, Ya. ¿sí? Pero dicen que, no, yo no he dicho nada, pero ellos son los que sienten que Ellos son los que están incómodos. no tuvo defensor. La pena que le imponen, ahora sí que la medida cautelar que le ponen es de unos azotes, ¿sí? Pues él dice, oye, pues yo no tengo nada, pues llévenselo, azótenlo y ya lo liberan. O sea, eso fue la primera, Sentencia, digamos, la sentencia. interlocutoria, La vamos a decir, interlocutoria, exacto. para decirlo de esta manera dentro de ese juicio en el que nunca tuvo nadie quien hablara por él, Ok. ¿sí? Nadie que fuera a meter las manos o que le dieran chance de ver, pues Espérate, yo tengo otros datos. lo regresan y ya les dice a los judíos, ahí está, ya, su Ya- castigo ya estuvo. No, Ya pagó su pena. no, Ah, no. no. Tienes que crucificarlo. Es una pena altísima el que haya hecho O sea, el castigo mayor. lo mayor era la crucifixión. Sí, pero ¿la estaban pidiendo solo por la sedición? Sí. Y si no lo crucificas, estás en contra de César, entonces nosotros vamos a ir de chismosos con el emperador. No, pues ahí sí ya le dio frío, supongo que a Pilatos. Pues lo único que hizo fue la clásica situación de que yo no veo culpa en este inocente. Estupendo. A ver, tráeme el agua. Y que no sea del Chiapas de ahorita, que sea de la transparente. Sí, sí, muy, muy cristalina. Ajá. Eso era Y ya ahí, hablando de cuestiones legales, declinan la competencia. Ok. O sea, ya no Roma fue lo que lo crucificaron. Si lo queremos ver técnicamente. Pero es que nuestras leyes. ¿Son sus leyes? Júzgalo conforme tú tienes tus leyes. Pero a ver, aquí la pregunta del millón, Lick, en cuestión legal es si quien mandaba ahí era el Imperio Romano y el procurador era Poncio Pilatos, o sea, la máxima autoridad, ¿cómo si él sabía que era un juicio injusto, que no te había tenido un defensor, que la carpeta de investigación estaba mal, que él ya había dicho que lo suficiente eran unos azotes? ¿Por qué él da autoridad de juzgador o de procurador al Sanedrín para que hagan con él lo que les plazca, siendo él el mero mero? Porque decían los judíos que como al ser judío debería ser juzgado con las leyes judías. Ok. ¿Sí? Y al haber faltado a todos esos desafíos que dimos como antecedentes dentro de la carpeta de investigación y los testimonios recabados, él merecía la pena máxima. Porque él se dijo ser hijo de Dios. Ok. Ese fue uno
en la cuestión del judaísmo o del Sanedrín, el haberse ostentado como hijo de Dios y ser, yo soy el camino, yo soy la palabra, yo soy todo, eso fue lo que técnicamente dijeron. Pero entonces Pilatos y la ley romana permitían que el Sanedrín En pudiera ese caso, ejercer sus propias leyes, o fue una única excepción. única excepción. ¿Por Además, qué? pues porque cuenta la leyenda de que dijeron, si tú estás en contra del César, pues también nosotros nos vamos a rebelar y no money more. Le dieron un apretón por el lado que más le duele a cualquier gobierno, dejar la percepción del impuesto. Bueno, del diezmo, impuesto, llámele como quiera, pero pues es donde más le pegas a un gobierno. ¿Sí? Porque si tú no aceptas esto, Vamos directo con tu patrón. estás en contra de él. Tú vas Bueno. a permitir que todos los demás dejen de pagar el tributo que él dijo. Entonces Pilato, supongo que su pensamiento fue, me va a ir mal, si está causando tanto problema, yo me desentiendo, hagan lo que quieran y corten por lo más rápido. Todo legalmente mal hecho. Hasta aquí. Sumarísimo. Ok, Sumarísimo. Hablamos de juicios sumarios ok. y de juicios ordinarios. Lo ordinario era de que se hubiera constituido el procurador Ajá. en una investigación donde hubiera habido un grupo de personas que dieran cuenta de la responsabilidad de Jesucristo y que hubiera tenido también una persona que lo asistiera, un abogado, Un abogado, así porque es. de ahí nace la palabra abogado, en un foro, ¿sí? Pero remembrando aquellos de la mano alzada y de la consulta popular, lo hizo público. Ok. O sea, lo expuso a quien, Al pueblo. y no todo el pueblo, Exacto. sí, también hay que decirlo, sino con todo respeto, los del- acarreados. Pero pues eso casi nunca ha sucedido en la historia, Lick. No, bueno. Los acarreados que llevaron para que y gritaran que Sí, queremos su cabeza. sí. Entonces, para Apaciguar. todavía con la intención de proteger la integridad de Jesucristo, dice Pilato, pues es que viene la Pascua para ustedes, o sea, para ustedes judíos, pues en Pascua es término para liberar un preso. Ujú. Jesucristo o Barrabás, Jesús o Barrabás. Sí, faltaba eso, claro. Entonces, conmutaron la pena, cambiaron de delincuente, técnicamente hablando. Otro error legal gravísimo. Sí, o sea, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Este o aquel? Entonces todos los demás dijeron, ay de ti si dices que Jesucristo. Claro. Entonces, Barrabás, decisión unánime. A mano alzada. Uf. ¿Sí? Entonces, dice Pilatos, yo no puedo hacer más por ti. Pues no. Ellos son los que te van a crucificar. Híjole. ¿Sí? Sumarísimo, ¿por qué? Pues si sacamos términos constitucionales, vamos a decir que en el plazo de las 72 horas Así es. no le dieron prisión preventiva oficiosa, no le dieron beneficios de medidas cautelares, no. Ahí integraron, determinaron y sentenciaron. O sea, así de rápido. Más un fast track. No, bueno, pero nunca ha habido, creo que, un juicio en la historia en donde esté la resolución y todo más rápido que el de Jesús. En menos de 72 horas. Todo, hasta sentencia de muerte. Se pena de muerte. Dios bendito. ¿Sí? Entonces, técnicamente, pues, después de que lo azotaron, después de todo eso, que ya era una pena, Ajá. ¿no? Había que ir hasta la más grande. Y la ilegalidad máxima. O sea, si hubieran elegido a Barrabás, pues obviamente Jesús no hubiese muerto, ya se hubiera exculpado su Sí, habría sido el exonerado. exonerado, habría sido el del salvoconducto, ¿no? Sin embargo, pues técnicamente, Mac, yo ya me voy.
Y Barrabás, gracias, ¿verdad? Él dijo, ahora sí también, él dijo, ¿Es en serio yo? ¿y yo por qué? Pues gracias, compadre. Pues sí, o sea, Pues vámonos. pues, Pues órale. órale. No sé a quién le hice un favor, pero pues Sí. gracias, compañeros. No, bueno. Y dijeran los pochos, I'm sorry, my friend. I'm sorry, my friend. Pero mira, ahorita me encantó que en términos legales actuales definiste perfectamente el equivalente a lo que sería hoy lo que sucedió en esas 72 horas en el juicio de Jesús. O sea, eso no pasa en un juicio. No llegaron a las 72 horas, porque supuestamente, de acuerdo a nuestra cronología o al acomodo que hizo la Iglesia Católica, Sí. todo ocurre en un Jueves Santo. Ok. El Jueves Santo, donde se instituye la Eucaristía, donde se instituye el apostolado, el sacerdocio, donde se instituye realmente el nacimiento del catolicismo. Eso ya fue tiempo después. Ahora sí que cenaron, se fueron en la madrugada del viernes. O sea, nos fuimos a echar unos. Pues su última cena, literalmente. Y es cuando sale al Monte de los Olivos. Y ahí empieza todo. Ajá. Entonces ya estaban en la madrugada del viernes. Ajá. ¿Sí? Cuenta la leyenda que el mismo viernes Es crucifica. crucificado. O sea, el mismo viernes sucedió el juicio. Todo. Todo lo que. O sea, en la madrugada del viernes Ajá. fue al Sanedrín. Del Sanedrín Al minijuicio. y del minijuicio Con Pilatos. primero con Herodes. Herodes y con Herodes a Pilatos. Y de ahí, Y de ahí la carpeta de investigación y todo. en el día, O sea, todo actuó así. Y le dieron la pena máxima que existía en aquel. para las 12 de la noche ya estaba crucificado. Digo, 12 del día ya estaba crucificado. Fíjate nada más. Porque cuenta pues la historia que a las 3 de la tarde Falleció. En la cruz. Con todas estas inconsistencias, por no decirle más feo. ni las 72 horas se cumplieron. Y obviamente sin derecho a nada. A ver, Lee, para hacer un ejercicio rapidito, pongamos un caso parecido al de Jesús en la actualidad. ¿Cómo tendría que ser realmente legalmente? ¿Cómo tendría que ir? Inmediatamente que una persona es detenida, pues obviamente los familiares tienen que acudir, si tú quieres, como los primeros respondientes en el sentido opuesto de decir, oye, espérame, ¿de qué se le acusa? De que se le acusa, claro. Sí, digo, pues para ver si es un penalista, o como me dijeron alguna ocasión en la penal, penalero. Un penalero. No, ese era Carlos Hermosillo. Un civilista, por decir algo. Claro. Uno de derecho familiar, etcétera. O sea, buscar Hay que ver por dónde va la acusación. al abogado. Al abogado, claro. ¿Sí? Para poder llegar y decir, espérame. O sea, ¿De qué se le acusa? Dame la carpeta de investigación, quiero ver los datos de prueba para saber cómo elaboro mi defensa. Mi teoría del caso ahora. Teoría del caso. ¿Sí? La teoría del caso de los que lo acusan contra la teoría del caso de quien va a defender. Técnicamente, en el caso de Jesucristo, los ofendidos fue la sociedad. Y ahí, por ejemplo, técnicamente se habría podido liberar. Que ya no existe, ¿se habría podido meter un amparo? Pues si no un amparo, sí argumentos dentro del foro, porque debería haberse juzgado en un foro. ¿Como de duda razonable? Ándale. Como O.J. Simpson. Si no de duda razonable, sí de evidencia de inocencia. ¿Sí? There you go. Okay. Ahí entonces, lo tienes. Donde, oye. Y entonces tendría que haber sido liberado. Yo no encuentro aquí nada tan claro como el agua. Tendría que haber sido liberado y a lo mejor quizá con medidas cautelares. Pero la medida ya se la habían puesto. Ah, sí, ya había sido azotado. Pero tendría que haber sido liberado. O sea, ya cumplió. Para los romanos dijo, para nosotros, ya. Entonces, hasta donde estoy entendiendo ahorita, tendría que haber sido liberado y además no podrías volver
sido juzgado por el mismo delito. No, pero, o sea, no para los romanos. Exacto, yo hablo del derecho romano y del El derecho romano nuestro dijo, actual. yo ya cumplí, yo ya lo sancioné, yo ya le impuse la pena Tendría que ver con un abogado defensor libre. Ok, Jesús libre. sí, ya lo sancionaste, ya lo golpearon, bueno, no lo lapidaron, lo azotaron, No, ya pues le lo hicieron latigaron, todo. o sea, entonces, pues ya, Suéltalo. sí, pero no, o sea, voy con César y le digo que ya no va a haber más money y que, a ver, ¿qué vamos a hacer? Digo, entiendo que en la actualidad, y no solo en México, en todo el mundo se cuecen habas y que hay juicios así y que hay juicios políticos y que hay acusados complicados y que hay mucho, no quiero decir las palabras como son, pero en todos lados hay corruptelas. Eso me queda claro. Pero si somos apegados a derecho, pues hay consistencias de principio a fin en este juicio. Pues es dividido en la sociedad que la presión social es más importante que la responsabilidad que puede tener una persona. Y en algún momento determinado se han obtenido sentencias condenatorias por no tanto ser culpable la persona, sino por la cuestión de la presión social. Claro. ¿Sí? Y que en un momento determinado técnicamente no está soportado legalmente esa determinación. Exacto. ¿Sí? Pero la presión social que hay conlleva a buscar la manera de cómo sí darle ya agarramos al asesino, hasta disculpe, 20 años después de prisión. ¿Qué cree? Usted no era. Lo sentimos mucho por hacerle Se perder 20 parecía años. mucho a usted. Sí. Nada más que uno era como Zamorita y el otro era como... El otro era como alteño. ¿Y con qué te vas? Con una disculpa, ¿verdad? De la fiscalía y pues No una de la pena, 20 fiscalía, 20 años de su vida, ¿verdad? el sistema. Del sistema, claro, sí. Sí, entonces, esto es así. Así fue. ¿Sí? Tienes que agarrar, por decirlo, no en el caso de Jesucristo, con todo respeto, un chivo expiatorio, pero sí la presión que ejercían los judíos, y hay que decirlo con todo respeto, siguen teniendo un poder económico importante. Brutal, sí. Eso no lo vamos a... Eso no es tema de discusión aquí porque, pues bueno, eso ha sido histórico. Oye, Lick, híjole, bueno, así es la historia. Ahora, para los que somos católicos y creyentes, sabemos que así estaba escrito y tenía que suceder así. Pero sí nos parecía, y a ti más, evidentemente, Hay muy otros, importante saber legalmente todo lo malo que se hizo. y hay otro aspecto legal que poco se comenta, A ver. el derecho a ser inhumado, sepultado. ¿Por qué? Pues porque realmente los crucificados en aquel tiempo tenían que durar 3 días colgados en la cruz. No, bueno. ¿Sí? Bueno, eran otros tiempos. Y también esos, como eran, por decirlo de alguna manera, los no deseados de la sociedad, para decirlo de forma decente, o las personas non gratas No gratas, ajá. de ese tiempo, pues iban a una fosa común. Así es. Iban ahí, ahora tíralo ahí, ya. Ahí hasta el mismo Mozart acabó ahí. Ok. Fíjate, otro gran genio. ¿Qué es lo que pasó? Oye, espérame. Ya le hiciste un juicio de menos de 24 horas o de menos de 72 horas. No tuvo defensa. Datos de prueba inducidos. Una pena que ya No purgó, merecía. que purgó con los azotes. Ajá. Y que le dieron la máxima, además. Sí, Luego. o sea, dentro de lo que es la responsabilidad penal, el delito que cometió no equiparaba la pena. No. No era para pena de muerte. No. Ok. Oye, Cuando mucho era una responsabilidad civil. ya de menos. Dale la sepultura. Sí. Entonces, como la persona que fue con los judíos tenía credibilidad moral y económica, ¿tú te vas a ser responsable de él? Sí. A ver, trae acá ahí, con el anillo. Así era la firma de antes, sí, con cera y trasca. Entrégale el cuerpo. Entonces los judíos, en una situación ilegal, oye,
pues pon ahí que lo custodien, porque estos van a decir que resucitó y estos van a decir Y que... le pusieron guardia. Entonces tú dices, ¿Cómo por qué? ¿Cuántos criminales que han sido mandados a ejecutar en el país vecino del norte, ahora en los pocos estados que queda la pena de muerte y la inyección letal, conoces tú que diga el juez, y después de que se lo lleven le van a poner ahí le van a poner soldados de guardia? bueno, entonces ahí Ahí hay otra otra más, violación a otra los violación a derechos sus derechos humanos, así es. ¿sí? O sea, una decorosa sepultura. Claro, Entonces ya José de Arimatea se encarga. Era Ricardo en ese tiempo, José de Arimatea. claro. O sea, era Cuando tu nombre llevaba tu ciudad de origen, significaba que eras muy pudiente. bastante, José de Arimatea, o sea, era top. ¿sí? Entonces, ya, que también era para ubicarlo. Entonces decían, Sí, claro. oye, José, ¿tú eres de Arimatea? No te equivoques, Arimatea es mío, pero bueno. Exacto. O sea, Pero dime como hey, quieras. entonces, ya él se responsabiliza técnicamente o legalmente, porque hasta la fecha nadie puede disponer de los cuerpos si no es conforme a la ley. Hay una ley general de salud que determina que o sea, que el cuerpo tiene que ser inhumado, cremado y resguardado en algún lugar. Así es. O sea, no es de que... Pues ahí nomás lo aviento al río, ¿verdad? Ajá, Exacto. no. No, así no Porque funciona hay la un ley. delito. Exacto. Hay delitos de la inhumación, extracción y manejo de los cuerpos de personas que fueron vivos. Técnicamente, pues ya lo que pasa, José de Arimatea se compromete, lo bajan y también le preguntan, ¿y dónde lo vas a sepultar? Si se supone que los que sepultaban eran, Gente pudiente. o sea, debe haber un lugar donde lo tenías que sepultar. Eso ya es de mi cosecha. Hasta Tijuana te llevo. ¿Dónde quieres que te guarde? ¿Dónde? Yo me encargo, no te preocupes. Yo tengo donde Yo tengo varios lugares por y si le se voy a te pegar llega a yo. ofrecer. Por eso te digo, hasta Tijuana te llevo. O sea, Ok. sí, o sea, entonces ya buscan el Santo Sepulcro en donde van y depositan el cuerpo de Jesús. Resguardado por centuriones romanos. Obviamente con la tradición judía de todo lo que lleva el sepultar a una Sí, persona. la preparación del Era cuerpo. todo un ritual de donde sale la sábana santa de Turín, donde Sí. nos dicen la fisonomía de Jesucristo, etcétera, ¿no? Ah, pero no se te debe olvidar, ¿eh? Cuídalo. Cuida, resguárdame esa tumba bien. Sí, porque pues vamos 2-0 y en tiempo extra se nos va en ella. Sí, no vaya a ser que nos den la vuelta. un empate de último minuto como Alemania, ¿verdad? Lick, perdón, por el paréntesis, es que mira, tan interesante que esté el tema y estamos ya llegando al final del programa. Concluyo. Nada más, antes de la conclusión, quiero recordarle algo al público. A partir de la semana que entra, arrancamos con el programa legal para asesorías y para lo que quieran, barra libre. Ahorita en este momento va a aparecer un WhatsApp aquí abajito. Ese WhatsApp lo ponemos a sus órdenes para que sin duda, por favor, no, más bien no duden. Si quieren alguna asesoría, si necesitan cualquier tipo de ayuda legal, manden un mensaje a ese WhatsApp y con gusto le vamos a atender tanto el licenciado Manzano como su servidor. Entonces, ahí está. Estamos a sus órdenes. Y ahora sí, Lick, concluye, por favor. La conclusión es de que el derecho a ser inhumado viene desde todo el tiempo, porque es para uno la reencarnación, es el encuentro de Dios, etcétera, es la paz celestial. Claro. Entonces, lo resguardaron, obviamente por presiones, volvemos a lo mismo, por presiones de carácter social, y con todo y guardias y con todo, dijo Jesucristo, espérame, o sea, si yo soy el dueño, digo, por favor, pues hay un soplo para que les diera sueño. Movió la piedra. Una piedra que... Pero un piedronón, ¿eh? Sí, así también de un soplido. Vámonos. Ahí nos vemos. Ahí te ves, Mac. Y asciende.
el sábado, que es el Al tercer día. que fue, no, el domingo es el de la resurrección. Ah, ya, sí. ¿sí? El sábado es cuando, Así sábado de gloria, Exacto, sábado de gloria. para que el domingo, cuando fueron a buscarlo, Dijeran, caray, se lo robaron, se lo robaron. Claro, se lo han robaron. de haber sido sus seguidores. No era penal. No era penal. Y anda, vete de cuerpo, ¿no? Y anduvieron buscándolo por todos los cielos, mar y tierra de los alrededores del... Lo que conocían sus terrenos y tan. Pues ahí está, mira, mi estimado amigo licenciado Antonio Manzano Uribe, por esta charla tan interesante. Yo imagino que en las clases que das, porque también debo decir que él es maestro y de los buenos, a mí desgraciadamente no me dio clases porque yo no estudié en la Universidad de Guadalajara, pero con todos los programas que hacemos aquí, le he aprendido una enormidad aquí a mi querido Lick. ¿Tú dentro de tus clases has mencionado esto? Sí, claro, porque en muchas ocasiones tenemos que hacer referencia precisamente a cómo se ha venido impartiendo la justicia. El derecho es uno, el derecho es la teoría, la forma de entender la justicia, y lo que realmente en muchas partes hace falta es justicia. Justicia. Leyes hay un montón y las hacen a modo. Así es. Entonces la justicia no es que yo te dé leyes y leyes y leyes, que a final de cuentas dijera el filósofo o el estudioso Nietzsche, ¿para qué haces Nietzsche. ¿Para qué haces tantas leyes si no las vas a respetar? Claro. Es que el derecho es una cosa y la justicia es otra. O sea, lo que a una persona no le puede parecer justo, pero es legal, son cosas muy diferentes. Y hablando de sentencias, en el caso de Jesucristo, la sentencia fue legal, pero no justa. Ahí está. Ese es la cereza en el pastel de todo lo que hubo Fue en este legal juicio. porque fue emanada de un cuerpo colegiado, de una institución, de una persona que tenía facultades para impartir justicia. Salió, si tú quieres, formalmente o técnicamente una sentencia, una determinación, pero no fue Pero no justa. fue justa. Exactamente. ¿Sí? Híjole, qué cátedra, ahora sí que cátedra histórica, una cátedra legal y que pues con el personaje más importante que ha habido en la historia. Que Digo, habrá quien no opine lo todavía contrario. dicen que nunca existió. Sí, Mira, porque dicen que cuando fue aquello del empadronamiento, que van y se tienen que dar de alta en el gremio pues de los súbditos del reino romano, no aparece el acta. bueno, es que históricamente siempre va a haber quien encuentre cosas. Yo en el ITESO, cuando estudié comunicación, no derecho estudié en UNID, tuve varias optativas con mi querido padre Jesús Gómez Fregoso, un jesuita extraordinario, que decía siempre, bueno, es que la clase que nos daba era el Jesús histórico. Y él nos decía, bueno, es que si nos vamos históricamente vamos a encontrar un montón de inconsistencias, pero acuérdense que una cosa es la historia y otra cosa es la fe. Pero la cuestión del juicio que se acaba de hablar hoy está todo perfectamente documentado. Lo que hacía falta era que alguien con tu capacidad, mi querido Lish, nos platicara cómo fue, y que me encantó, como dijiste al final, o sea, sí tuvo cosas conforme a derecho, pero no fue justo. Con eso nos quedamos, Lick. Sí, una cuestión legal, como muchas sentencias se obtienen en los tribunales, pero no son justas. Pues Lick, un placer haber compartido esta hora de una plática extraordinaria e ilustrativa. Recordarles que ya viene entonces, además de La Mentirosa, el programa Barra Libre, en donde vamos a estar platicando de temas jurídicos de interés público y que estamos a sus órdenes. Lick, Manzano, Mac, un piacere como siempre. Pues aquí estamos a su disposición, cualquier duda que tengan, adelante. Ahí está el WhatsApp. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es La Mentirosa. Mi querido Fer, como siempre, un placer. Y a todos los que conforman este equipo, a mi querido amigo Ramiro Escoto, por supuesto, al Rob Bala,
a Mayela y Aurora, que están en la parte de comercialización. Y por supuesto y principalmente a todos los que nos siguen, tanto en Red TV como en @maclamentirosa. Pásenla muy bien. Hasta luego.